¿Cómo está, Leonidas? ¿Sí me escucha? Buenos días, saludos cordiales, estimado Jimmy. No sé si me escucha. Perfectamente, Leonidas. A ver, la CONAIE tuvo una reunión larga, creo que fueron 10 horas, y resolvió, por lo menos lo que se difundió de sus declaraciones, Leonidas, es que no iban a apoyar a ningún candidato. Sin embargo, nosotros que escuchamos hasta el final, advertimos que usted dejaba una especie de ventana abierta para analizar a ver cuál de los dos candidatos acoge la plataforma de lucha social de la CONAIE para de pronto, no sé, más adelante pronunciarse. ¿Esto es una especulación de nosotros acá en el estudio o efectivamente hay esa opción? Bueno, se dieron 10 horas intensas de debate. Efectivamente, como es conocido, un debate muy intenso con diferentes posturas a partir de lo que hemos vivido en los diferentes gobiernos de turno. Luego de aquello, lo que se dejó es que algunas resoluciones, bueno, ya tomaron, algunas regionales ya tomaron la postura. Sin embargo, con el afán de unificar en un criterio, en los días posteriores o días antes del 15 de octubre, lógicamente que llegó un acuerdo de difundir las demandas, las propuestas del movimiento indígena. Lógicamente hemos dicho desde una posición de izquierda, desde una posición antineoliberal, desde una posición por la lucha en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional, de las cuales hemos recogido las demandas del 2019, 2022 y las que en este momento se han ido ahondando más frente a la inseguridad y todos los problemas que aquejan en este momento a la mayoría de los ecuatorianos. Leonidas, ¿debo entender o estoy nuevamente especulando o adivinando que unos días antes de la elección la CONAIE puede, escuchando a los dos candidatos, plantear, sumar a su plan de gobierno, por ejemplo, toda la lucha de la CONAIE, podría pronunciarse por alguna de las dos candidaturas o eso ya está descartado? Hay la posibilidad, sí, efectivamente, en este momento, por ello necesitamos. Algunos sectores han criticado la posición del movimiento indígena, donde dicen, pero ya debían tomar una postura. Por ello hemos dejado, se visibiliza la agenda del movimiento indígena, escuchamos de manera pública, porque nuestra propuesta la entregamos de manera pública, escuchamos de manera pública, días antes del 15 de octubre vamos a reunir nuevamente. Hay opciones, como dije, una regional ya tomó una postura. Las dos regionales en este momento llevan a un congreso y a un consejo ampliado, lo que es en la costa y en la Amazonía. Entonces, en ese sentido, me parece importante que en lugar de en este momento estar discutiendo apoyas a uno, apoyas a otro, sino discutir sobre los problemas centrales que enfrentamos los ecuatorianos. Y en ese sentido hemos sido absolutamente claros. Lo que no vamos a hacer desde nuestra postura de izquierda es que se vaya a privilegiar posturas, por más recientes que sean, posturas que vayan a beneficiar una política neoliberal. Eso sí hemos dejado con absoluta claridad. Claro. Leonidas, más allá de que Omar, Noris pueden retomar el tema del que estamos hablando, ¿qué pasa o qué va a pasar exactamente con Pachacutic, que tiene, si no estoy mal, 5 asambleístas? Estos 5 asambleístas están más alineados a todo lo que ha venido haciendo Leonidas Issa con Guillermo Churuchumbi, o son asambleístas más bien que están en el ala de Marlon Santi. ¿Nos podrías precisar eso, Leonidas? Bueno, el resultado de este proceso electoral, las 5 compañeras asambleístas fueron designadas bajo un procedimiento colectivo en las diferentes provincias. Por lo tanto, las compañeras esperamos que mantengan en la línea organizativa, en la línea política, a partir del proyecto político del movimiento indígena. No, en este momento no podría decir, son de la línea de Marlon Santi, Velázquez, de Issa o de nadie, sino simplemente salieron de un proceso colectivo de las organizaciones y en este momento están ocupando esta curul en la Asamblea Nacional, y la resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE es que se conforme entre las asambleístas, las compañeras asambleístas, el Consejo de Gobierno de la CONAIE, las 3 regionales, que podamos tomar una postura en adelante sobre la agenda legislativa. Y suponemos que esa parte de esas conversaciones serán decir, bueno, queremos ser parte de alguna bancada, este es el camino. Todos estos temas tenemos que discutirla, efectivamente, en los días posteriores, en esta semana que viene,
vamos a convocar conjuntamente para poder sentar, planificar y tomar una postura frente a la agenda legislativa, incluyendo la posibilidad de participar con las compañeras en algún espacio dentro de la Asamblea Nacional. Ingeniero Isa, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Y un poco retomando el tema del apoyo que se va a dar en esta segunda vuelta de parte de la CONAIE. Ustedes ya dijeron que va a depender de las propuestas que hagan a este sector. Un poco leyendo, Daniel Noboa, Consulta Yasuní, apoyó el sí y el correísmo se fue por el no. Ustedes tuvieron una posición clara y se dedicaron a hacer campaña por el sí en territorio. Entendiendo estas aristas, se diría, bueno, hay una tendencia a apoyar por ese lado a Noboa, o no, y qué cosas sí son fundamentales para ustedes para analizar ese apoyo a uno de los dos candidatos. Bueno, en el tema de Yasuní, por eso quiero que entiendan las bases populares de los diferentes partidos y movimientos políticos. Deben entender, cuando el movimiento indígena toma una postura, resulta que están en contra, y ahora exigen de que tenemos que tomar una postura frente al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional. Y cuando nosotros ponemos las propuestas, en este caso, de luchar contra estas formas de economía que tanto daño hacen a nuestros territorios, ahí en cambio están en contra del movimiento indígena. Por eso pedimos que no sea simplemente un apoyar, un endosar la votación como un cheque en blanco, sino sobre las propuestas. En ese sentido, si bien es cierto en la coyuntura de la consulta popular, diferentes movimientos y partidos tomaron una postura frente a aquello, pero necesitamos pragmatizar. Si efectivamente ahora, ¿cuáles son los puntos que necesitamos posicionar en este país? ¿Cuál es la postura frente al extractivismo? Nosotros hemos dicho, en el más de 70% de los territorios que están concesionados a las empresas mineras transnacionales, nuestra postura es no al extractivismo. Aquí no vamos a estar con medias tintas, que también da economía a la minería, sí, efectivamente, pero dañando las otras economías. Por eso hemos dicho, en lugar de impulsar más la minería, que tanto daño hace, contaminación del agua, contaminación de los páramos, territorios, en este caso, más bien impulsar, volver a fortalecer la capacidad de producción en la agricultura, en la ganadería. ¿Cuál es la postura? Necesitamos también saber sobre el sistema financiero. Si bien es cierto, esto fue una demanda en el 2022, al día de hoy, estamos en septiembre de 2023, miles de familias siguen endeudados y miles de familias siguen perdiendo casas, terrenos, sus vehículos que sacaron con los créditos, y efectivamente el sistema financiero ha tenido extraordinarias ganancias y no es posible que no se pueda dar alivio financiero. Necesitamos saber cuál va a ser la postura en este caso. Muchos que están mirando al señor Daniel Noboa, pero empecemos por allí. Si realmente está de acuerdo con las propuestas, entonces empiece pagando todos los impuestos que en este caso el grupo Noboa debe al Estado ecuatoriano. ¿Qué está pasando con los trabajadores? ¿Qué está pasando en este caso con las condiciones laborales al interior de aquellos? Todos estos temas que en la práctica no queremos que quede solo un eslogan de campaña, sino en la práctica realmente están dispuestos a transformar este país, porque los ecuatorianos, al menos del movimiento indígena, estamos cansados de las mentiras de cada 4 años. Así que tenemos que recordar a todos los gobiernos de turno las propuestas que han sido sostenidas por el movimiento indígena cuando han llegado ya a ejercer, jamás han cumplido. Por ello también es nuestra obligación de llevar un debate a la sociedad ecuatoriana, a las autoridades y lógicamente a los presidenciales. ¿Ustedes como CONAIE estarían dispuestos a sentarse con los dos candidatos en momentos diferentes para tener esta conversación? Esto sí es un punto resuelto. No se va a sentar con ninguno de los candidatos. Nuestra propuesta es de manera pública. Efectivamente, ayer no hicimos la transmisión en este caso y a todas las resoluciones escritas porque seguramente los ecuatorianos estábamos todos expectantes del partido que llevaba nuestra selección ecuatoriana. Efectivamente, como es de manera pública, de la misma manera receptaremos de manera pública. En ese sentido hay una decisión de no sentar con ninguno de los candidatos. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Ingeniero, estimado ayer, después de conocido un poco los resultados de la reunión del Consejo de Gobierno de la CONAIE, el candidato a vicepresidente de la RC, Andrés Arauz, dijo que hay
por lo menos con las demandas con las que se hablaron el año pasado en las mesas de negociaciones, dijo que hay muchísimas concordancias, el tema de los créditos, porque por ejemplo Luisa González está con esta propuesta de condonar las deudas hasta $10,000 al sector agrícola y entre otros, y dice que ellos van a coger todas la agenda con la que ustedes se sentaron en ese momento a dialogar con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo conoció este tipo de declaraciones Andrés Arauz? Sí he escuchado, me parece importante, me parece positivo que las demandas de las estructuras de las organizaciones de pueblos y nacionalidades y de los sectores populares llevados a una movilización estén siendo tomados en cuenta en un proceso de este escenario electoral. Me parece positivo y hay que ir escuchando. No es simplemente decir que estamos de acuerdo, sino hay que ir detallando, porque en el tema minero se ha tenido problemas muy serios en los gobiernos anteriores, desde Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, bueno, en los anteriores también. En este caso, por ello se atribuye a toda la política que en este momento está instaurado, las mineras transnacionales, corresponde a una política de Estado en las cuales no han podido dar salida ninguno de los que hasta ahora están al frente del Estado. Me parece positivo, hay que seguir escuchando. Efectivamente, hay sectores del correísmo que nos están acusando. En lugar de acusarnos a nosotros, lo que necesitaríamos es que entre ustedes allí pongan de acuerdo para que miren a quienes están apoyando internamente. ¿Realmente están apoyando entre ustedes o es que simplemente están acusando al movimiento indígena y no trasladando una responsabilidad que corresponde a su movimiento? Y no nos vengan a nosotros a acusar de ninguna situación que en estos días hemos escuchado. Ingeniero, usted al principio cuando conversaba con Jimmy decía que ya, sobre todo, hay ciertas filiales, dijeron que ya tenían tomado una posición y que luego, después del Consejo de Gobierno, se resolvió esperar unos días más y que a pocos días del 15 de octubre dar una declaración como tal. Entonces ya las filiales ya tienen una postura, ellos ya tienen un deseo de hacer algo con respecto al voto indígena para segunda vuelta. Como CONAIE, como es conocido, bajo un proceso colectivo, tenemos que tomar una postura nacional. Cualquiera de las opciones, candidato 1, candidato 2, voto nulo, voto blanco, abstención, cualquiera de ellos en el mecanismo democrático. En este momento, una regional tomó una postura. A partir de esa reflexión mismo, seguramente los compañeros de la CONFENIAE, que están a 10 días del Congreso de la CONFENIAE, de la misma manera se tomaron una postura, de la misma manera la CONAIE, y luego, a partir de escuchar las propuestas que vengan desde los candidatos referente a nuestras demandas, lógicamente, días anteriores tomaremos una postura conjunta y colectiva. Mientras, en este momento, la disposición de nuestras bases es posesionar las demandas y no posesionar por ninguno de los candidatos. Esa es la resolución. ¿Se puede conocer cuáles eran esas posturas de las filiales por cada una? ¿Se puede o no se puede? Se puede, sí. La Ecuarunari tomó una postura en su consejo ampliado, ir por el voto nulo. Las dos regionales no tienen aún postura. Eso estoy diciendo que en este momento se va a un proceso interno en el Congreso. Habrá debates toda esta situación. En ese sentido, como no está aún todavía, estamos en este proceso de socialización de nuestras demandas, para que esto no se entienda, simplemente damos el voto y resulta que en el primer mes de gobierno vienen en contra de las demandas. Necesitamos que esto quede absolutamente claro. Aquí no estamos eligiendo un candidato por la desesperación luego de la muerte cruzada, no. En el gobierno que sea, nuestras demandas, la lucha contra el extractivismo, contra el sistema financiero abusador que está tomando nuestras economías en los territorios. ¿Qué pasa con los 21 derechos colectivos? El tema de la salud, el tema de la educación. Jamás vamos a estar de acuerdo que se privaticen todos los sectores estratégicos del Ecuador. ¿Qué pasa con el tema del IES, con los derechos de los trabajadores? ¿Por qué no se permite el tema de la organización, el tema de que se genere condiciones para la organización de los trabajadores? Y todas estas demandas que hemos venido desde las movilizaciones 2019, 2022 y los problemas actuales que han ido acumulando más y más. Gracias al ingeniero Leonidas Issa. Muy amable, Leonidas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Solo permítame un minuto también. Sí, estamos en una coyuntura política y que estoy en la obligación de dar a conocer. En los días anteriores se dio la audiencia del caso del compañero Peter Calo. En el momento que se dio ese proceso,
fue muy doloroso, un golpe realmente a nosotros también. Sí, efectivamente hay un problema moral, en este caso, de su casa, de su familia, y nosotros habíamos manifestado, jamás estaremos de acuerdo con ningún tipo de violencia física, sexual, psicológica, en este caso porque somos luchadores también por el derecho de las mujeres. Pero lo que nos ha sorprendido luego de la audiencia es que se retractó la víctima, incluso ha pedido disculpas, donde jamás fue una violación. Más bien hay una intención de la Fiscalía en perseguir políticamente y querrán sentenciar en estos días. Lo dejamos como un hecho que la justicia están utilizando para politizarla, perseguirla en este caso, a los que no estamos de acuerdo con las políticas que han venido sosteniendo desde el gobierno nacional. Así que nuevamente ratificamos, jamás estaremos de acuerdo. Cualquier acto de violencia contra las compañeras mujeres rechazamos con absoluta claridad, y sobre todo los que tengan que pagar, tienen que pagar. Pero al escuchar todo esto, no podemos aceptar que tampoco se haya convertido en un instrumento de persecución política. Eso nomás, queridos ciudadanos, muchas gracias, a seguir debatiendo las propuestas que en este tiempo los pueblos del Ecuador necesitamos sostener. Un abrazo y una buena mañana.